pero está Horacio Ravelli, así que le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo escucho bien, y ustedes me escuchan bien, yo te escucho bien a vos. Sí, no se escucha bien acá, porque esto es, bueno, es el tema de el Meet, ¿no? Que para nosotros es una alegría tenerlo en el programa y queríamos escucharlo, sobre todo pidiéndole como compatriota suyo que nos esclarezca un poco estas mentiras económicas del gobierno sobre el tema de la deuda externa, sobre el tema de la no emisión, sobre el tema del equilibrio fiscal, la inflación, que realmente dan guarismos que no se compadecen o ocultan la verdadera economía. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Primeramente, la deuda es un mecanismo de dominación permanente. Toda la historia argentina desde Bernardino Rivadavia, que nos endeudó con la Baring Brothers, después en la época de Mitre y de Avellaneda y Sarmiento con la banca Rosil por la guerra del Paraguay, después Roca en la campaña del desierto. Siempre la deuda ha sido un mecanismo de dominación y de subordinación de las élites dominantes de Argentina, que se beneficiaban con ellas, se beneficiaban con esa deuda porque hacían de comisionistas de deuda, pero que terminan siendo un factor secundario ante Inglaterra. Acá, salvando la distancia, pasa lo mismo, pero ya no es solamente Estados Unidos, es el capital financiero de Manhattan. Fíjate que los principales... Milei es un payaso que no maneja nada, un perfecto idiota que si está en su mundo y lo dejan. No lo consultan a Milei. Las medidas que toman en el Banco Central vos tenés como presidente a Santiago Bausili y como vicepresidente a Vladimir Wernick. Los dos trabajaron 15 años en el JP Morgan. Y los dos tienen consultoras cuyos clientes son el JP Morgan, BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, los grandes centros financieros de Manhattan. O sea, y ellos viven en barrios exclusivos en las afueras de Nueva York. Esos son los que manejan el Banco Central de la República Argentina. No hay crédito para nadie. Vos vas al Banco Central, el crédito que te pueden dar a lo sumo es un crédito a 6 meses con tasa renovable cada 30 días. Y si querés tener más plata, tenés que girar en descubierto y te rompen la cabeza con la tasa de interés. ¿Por qué hacen eso? Porque la única función que tiene el Banco Central de la República Argentina hasta el 10 de diciembre del 2023, en que asumieron Bausili y Wernick, es garantizar el carry trade, garantizarle la tasa de ganancia al capital extranjero, que venga, traiga dólares, compre títulos públicos, acciones en pesos, gane fortuna con eso y después pueda volver a dólar. Esa es la función que tiene el Banco Central de la República Argentina, que es la que le asignó el JP Morgan y el resto de los capitales financieros. ¿Tiene un estimado de cuánto se fue por ese mecanismo en de 2023 a la actualidad? Bueno, mirá, lo que pasa es que en el 2024 no se fueron porque estaban ganando mucha plata, se fueron en el 2025. En el 2023 devaluaron. Vinieron al principio del 2024 y compraron, por ejemplo, títulos Bonser, que está ajustado, el SER es el coeficiente de estabilización de referencia, está ajustado por la inflación, por el índice de precio al consumidor. O si no, bonos Bonar o bonos global en pesos. Ganaron fortuna, ¿por qué? Porque después que evaluaron 100% el 12 de diciembre del 2023, en todo el año 2024 evaluaron cualquier tipo de cambio que quieras, el oficial, el mayorista, el MEP, el contado con líquido, evaluaron entre un 30 o un 35%. Y el índice de precio al consumidor del año 2024 fue 117,8%, ganaron más de 30%, más de 80% en dólares, 117,8% de inflación, menos 30 o 35 que creció el índice de precio al consumidor del INDEC, que es como están ajustados los bonos públicos y los bonos ajustados en pesos, ganaron 80% en dólar. En el 2025 ya entraron mal. El 11 de abril se habían ido 6.300 millones de dólares, 6.300 millones de dólares hasta el 11 de abril. El 11 de abril, ese mismo día, Vladimir Wernick y Bausili regalaron a sus principales clientes, le vendieron 398 millones de dólares ese día, y a las 3 de la tarde cerraron mercados, a las 5:30 dijeron que se hacía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se hizo el lunes 14, y vino Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y en ese carácter es el principal gobernador del Fondo Monetario Internacional. Vino Scott Bessent y firmó
en nombre del Fondo Monetario Internacional el acuerdo de ampliación de la Argentina por 20.000 millones de dólares, de los cuales entraron 14.000. 12.000 entraron al día siguiente, el 15 de abril, y después en agosto otros 2.000 millones de dólares más, 14.000 millones de dólares. Pero ¿cuántos se fueron? Para contestar la pregunta tuya, en la primera parte del año se fueron 6.300 millones de dólares. Pero justo ese día, el 14 de abril, el idiota de Milei dijo que es porque levantaba el cepo, levantaba la restricción para la persona. Bueno, al levantar la restricción para las personas de 5 meses y medio hasta el 30 de septiembre, no tengo los datos de octubre, porque todavía no están publicados, pero los datos de septiembre te dicen que se fugaron, escuchá este número, 24.500 millones de dólares en 5 meses y medio, 24.500 millones de dólares. Si antes se habían fugado 6.300, o sea que tenés 30.800 millones de dólares de nuestra riqueza que se fueron. Nos endeudan para fugar hasta septiembre. No estoy teniendo octubre, que octubre fue lo macho. Fue peor que septiembre. Septiembre había sido el récord de fuga en un mes en toda la historia argentina. El máximo récord de fuga fue el mes de septiembre. El mes de septiembre, no lo digo yo. Le pido por favor a los oyentes que pongan Google, pongan Banco Central, entra al Banco Central en la solapa que dice publicaciones, van al balance cambiario y ahí aparece el FAE, la formación de activos externos. La formación de activos externos solamente por el mes de septiembre, por 6.890 millones de dólares. 6.890 millones de dólares. ¿Dónde lo sacaron? Recordemos que en los primeros días de septiembre, 1, 2 y 3 de septiembre, el Ministerio de Economía decidió levantarle el derecho de exportación, las retenciones al campo. La soja pagaba 26%, la harina, el pellet y el aceite 24,5% le puso en cero. En 3 días ocuparon el cupo de 7.000 millones de dólares. Esos 7.000 millones de dólares, como entraron, financiaron a lo largo de septiembre la fuga de capitales por 6.890 millones de dólares. ¿Me escuchás? Hola. Sí, te estamos escuchando. Creí que se había cortado. Solamente en el mes de septiembre, 6.890 millones de dólares. Al principio de año, como dije, hasta marzo se habían ido 6.300 millones de dólares. Y en los 5 meses y medio, hasta el 11 de marzo, y en los 5 meses y medio que van desde el 14 de abril hasta el 30 de septiembre, 24.500 millones de dólares más. Es endeudamiento y fuga. La deuda nos queda a nosotros y se llevan el capital los ricos de este país. ¿Quiénes son los que compran dólares? Los que tienen excedentes en pesos. Bueno, en septiembre fue básicamente el campo, las grandes acopiadoras y comercializadoras de granos que se beneficiaron con más de un 20% de baja de derecho de exportación y compraron dólar tipo de cambio. La diferencia fue entre el tipo de cambio comprador y vendedor, pero compraron dólares. Y los otros meses lo que compran dólares son los ricos de este país. Chin, Shell, Compañía General de Combustible, Arcor, el Molino Río de la Plata, que tienen ganancias en pesos y esas ganancias la convierten en dólares y la fugan. Héctor, ¿se cortó o estamos todavía? No, yo estoy esperando la pregunta de ustedes. Yo te había contestado la primera parte de la pregunta, que nos endeudamos para fugar, como hicieron en toda la historia argentina. Deuda para fugarla, se endeuda, queda endeudado el país. Vos fíjate, desde que asumió, que cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, la deuda era de 240.000 millones de dólares. 240.000 millones de dólares fue al 10 de diciembre del 2015 cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahora esa deuda pasa a ser de 455.000 millones de dólares. Fíjate, duplicó la deuda, y decime qué, si vos dijeras, bueno, recuperamos el río Paraná, creamos nuestra propia marina mercante, se construyó 3 millones de viviendas, no se compró un ladrillo, toda la deuda es una estafa, y el pueblo argentino no puede asumir que esto es una estafa y que como vienen los dólares se van, como estamos contando, se endeudan, el Tesoro de la Nación se endeuda, le da los dólares al Banco Central, como el Banco Central es banco de banco, le vende esos dólares que deuda pública a los grandes bancos, y los bancos se quedan con los dólares ellos o se lo venden a sus grandes clientes. Decime que se entendió. Hola.
Hola. Sí, está más que claro, diríamos, cuál es el proceso de endeudamiento, cuál es el proceso de ahorcamiento repetitivo, como vos decías al principio en la historia de la Argentina. Ellos ya lo tienen como un manual, diríamos, de cuál es el proceso de entrega y dominación por varias décadas después. Lo que yo te consultaría ahí es, esta deuda escalofriante y saqueo escalofriante, ¿vos ves de que hay algún mecanismo, si hay un cambio de gobierno que quiera revisar, rever, rearmar, desconocer, hay mecanismos que se puedan tomar para poder reconstruir una nación? Pero por supuesto es una deuda odiosa, es una estafa. Estamos diciendo que pasó la deuda de 240.000 millones de dólares a 455.000, el doble, y no sabemos en qué se gastó. Es una estafa. Casualmente lo que hay que hacer es lo que hizo Néstor Kirchner. Es cierto que el que había declarado el default había sido Rodríguez Sá el último día hábil de diciembre del 2001. Pero en marco de ese default, cuando asumió Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, no pagó la deuda y le pidió a cada uno de los acreedores que vengan y que demuestren por qué eran acreedores de la Argentina. A cada uno de los acreedores le pidió que demostraran que era argentino. Y después, cuando le trajeron los bonos, como había deuda que ya se había convertido, se habían utilizado en las privatizaciones de Menem, etcétera, etcétera, había ya derechos jurídicos a favor de los acreedores. A los que tenían título de deuda le hizo una quita del 65% y le tendió los plazos, lo forzó a hacer un canje de deuda en el 2005 y en el 2010, y le hizo una quita del 65% y extendió los plazos de vencimiento hasta el año 2021. Ese fue Néstor Kirchner. Hay que repetir ese ejemplo, hay que llamar a todos, suspender todos los pagos de la deuda, inclusive con el Fondo Monetario Internacional. Ahí no te escucho, hablame un poquito más claro. Sí. Lo estoy escuchando. Porque hay una interrupción. Bueno, lo que estoy diciendo es que hacer lo que hizo Néstor Kirchner. Es cierto que él se agarró de la declaración del default de diciembre del 2001. Suspender todos los pagos de la deuda, inclusive con el Fondo Monetario Internacional, porque la deuda del Fondo Monetario Internacional no se tomó de acuerdo ni al manual del fondo ni a nuestros preceptos de colocación de deuda. No hubo un informe del Banco Central, no se pidió autorización al Congreso. O sea, tanto la deuda que tomó Macri con el Fondo Monetario Internacional y que Alberto Fernández prometió investigar y no hizo. Tanto la deuda, hay que tomar la deuda desde que se fue Cristina Fernández de Kirchner, suspender todos los pagos de la deuda y auditarla. Auditar esa deuda, desde el 10 de diciembre del 2015 hasta la actualidad, auditarla, a ver quiénes compraron dólares y quiénes se beneficiaron con esa deuda. ¿A dónde fue esa plata? Sí, además hay que utilizar esos mecanismos tecnológicos rápidos para la determinación. Ahora, eso nos lleva a una ecuación política que significaría utilizar todas las potencialidades de nuestro país en recursos materiales e incluso en el comercio exterior para defender nuestra independencia, porque es muy posible que sufriésemos sanciones muy fuertes de potencias implicadas. Entonces, hay que tener una mentalidad de lucha por la independencia. Es difícil, pero desde el punto de vista político es lo que se necesita para ese tipo de cuestión. Seguro, primeramente tiene que tomar conciencia del pueblo argentino que es una estafa. Vos ya tenés 9.340.000 personas que no interesa que es una estafa, y votan a Libertad Avanza. Tenés 9.340.000 personas mayores en condiciones de votar, no deberían estar en condiciones de votar por lo que han hecho, pero son llevados de la nariz por la Libertad Avanza y creen que ese es el único camino, la dependencia y pagar la deuda, que ni saben a quién benefició. Bueno, este es el grave problema que tenemos un bajo nivel de conciencia social y un bajo nivel de conciencia política. La falta de organizaciones nacionales y populares refleja el bajo nivel de conciencia de nuestra población. No pasaba eso cuando apareció Néstor Kirchner. Ya en el mismo 2001 estábamos cansados del modelo del saqueo de la convertibilidad. La población estaba sacada de eso, había salido a la calle, había tomado supermercados, había hecho claras manifestaciones en contra del gobierno de la Rúa tuvo que tomar un avión e irse, un helicóptero irse de la Casa Rosada. Acá lo veo lejos, o sea, acá lo primero que tenemos, solamente podemos confiar si se levanta el nivel de conciencia de la población y si se le da cuenta claramente que esto es una estafa y que la vamos a pagar con nuestros recursos naturales, con lo que le costó a generaciones y generaciones argentinos.
y que va también a ser un castigo para las generaciones futuras. Si no tomamos conciencia de eso, estamos perdidos. La verdad que es un orgullo escucharlo, estamos llegando al final del programa. Hoy por hoy, en este siglo XXI, tenemos que romper el cerco en las redes, el cerco en la realidad virtual, para entrar en esas conciencias y explicar los temas tal cual, con la claridad que usted las explica, quizás con un lenguaje más sencillo para las generaciones jóvenes o para la persona común, y también tratar de romper el cerco mediático, porque de otra manera no se puede formar conciencia de grupo, colectivo, ¿por qué no?, para poder hacer esos objetivos, para cumplir con los objetivos que también expresa. Completamente de acuerdo con lo que decís, seguro. Tenemos que decirle la verdad a la población. Tienen que haber dirigentes políticos, sindicales, sociales, la Iglesia Católica, todos diciéndole la verdad a la población, que esto es una estafa y las estafas no se pagan, que hay que investigar la deuda y encarcelar a los culpables, que se han llevado este dinero ante la vista de todos y sin que nadie diga absolutamente nada. Igualmente hay que castigar a los 134 diputados y a los 38 senadores que votaron la ley 27742, la mal llamada ley base, donde está el RIGI, donde está la venta de muchas de las empresas públicas, por ejemplo NARTA, NASA, Ferrocarril General Belgrano, Belgrano Carga. Todo esto hay que enrostrar en la cara a esos diputados y esos senadores que le cabe el artículo 29 de la Constitución Nacional. Infames traidores a la patria. Creo que ha sido bien claro y lo compartimos plenamente, esa frase maravillosa que ya la hemos escuchado en otra época, que era: esto es una estafa y las estafas no se pagan, y yo como abogado puedo decir que la estafa recibía de las penas más infamantes en el pasado, justamente la estafa. Así que muchas gracias